tercera llamada. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Ahí me escuchan? Disculpen. Bueno, damos inicio a la mesa de análisis del ayer y hoy del trabajo social, inicios y desafíos actuales de la profesión. Bueno, este evento es para conmemorar el 23 aniversario de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Sociales Egresados de la UACJ. Ahora, con la integración y participación activa del capítulo estudiantil, del cual estoy muy contenta de que sean partícipe de la asociación. Muchas gracias por todo el apoyo, chicos y chicas. Agradezco su atención a todos los presentes. Muchas gracias por asistir y por atender el llamado, bueno, y sobre todo que es en beneficio de nosotros los trabajadores y las trabajadoras sociales. Y pues muchas gracias a los estudiantes que también se toman su tiempo por venir y aprender un poco más de la profesión. Sobre todo agradezco a los ponentes aquí presentes, la maestra Laura Carvajal, a la maestra Adriana Osa, quien fue mi maestra, al maestro Rito Maldonado, al maestro Esteban Buc y a Lili Quintana, quien también forma parte de la asociación. Muchas gracias. Bueno, iniciaré dando una pequeña reseña de la asociación, que son 23 años del trabajo y el esfuerzo de muchos trabajadores y trabajadoras sociales. La asociación nació en 1982. Nació el Colegio de Trabajadores Sociales de la UACJ y ya en noviembre de 1994 se conformó como Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de la UACJ. Las líneas de acción de la asociación son promover la permanente capacitación y actualización, convocar a una constante retroalimentación de las diferentes áreas del quehacer profesional, difundir y proyectar el trabajo social en la comunidad, realizar investigación en las diversas áreas del trabajo social, crear una red de comunicación a nivel empresarial e institucional y mantener una estrecha relación con la Escuela de Trabajo Social. La asociación ha incidido de manera, en la toma de decisiones. Voy a mencionar algunas de ellas, como la propuesta para ofertar la nivelación de la licenciatura en Trabajo Social a egresados y egresadas del nivel técnico de la UACJ, incluyendo también a egresados de otras instituciones. La recomendación del perfil profesional con calidad moral para la dirección de la Escuela de Trabajo Social de la UACJ. La asociación también es pionera en ofrecer a estudiantes y egresados una librería ambulante con materiales de trabajo social accesibles y a precios muy económicos. Ha ofrecido también cursos, talleres, conferencias, foros, mesas redondas con importantes colegas locales, nacionales y extranjeros. Y una prueba de ello. Voy a mencionar algunos de los conferencistas que han participado a nivel estatal, nacional, de Chihuahua, el maestro Domingo Rito Maldonado, que nuevamente agradecemos su asistencia, y a la maestra Luz María Hernández. De la Ciudad de México, a Laura Mejía y a Luis Leñero. De la Ciudad de Monterrey, a Mónica Borqués. Y a nivel internacional, de Argentina a Natalio Kirchnermer, de Cuba a Manuel Pablo Rodríguez, de la Ciudad de Chile a Sandra Shaw, de España a Ezequiel Anderé y de Uruguay a Ricardo Gil. También ha participado en la presentación de libros de asociados y asociadas, por mencionar algunos de ellos, temas de vinculación con el sector social del maestro Domingo Rito Maldonado, la transmigración y la identidad en las familias juarenses, de la doctora Delia Puga, Ejido Nuevo Cuauhtémoc, un ejido o un sueño, de la trabajadora social Xochitl Hermosillo, Cuentos del Álamo, de la maestra Belén Martínez Aguilera, Salud, Género y Empoderamiento, por la licenciada María Elena Ramos, y las conferencias magistrales también de ponentes locales, como la maestra Mirna Ibarra, que en paz descanse, Estela Ruiz, Marta Hernández, que aquí está presente, maestra, muchas gracias, Cecilia Espinosa, Isabel Colorado, Alma Pérez Barrón y de María Elena Ramos, también aquí presente. Desde hace 5 años, se instaura la entrega de reconocimientos como una forma de valorar y reconocer el quehacer profesional de las trabajadoras sociales. Esta entrega de reconocimientos
fue el reconocimiento Natalio Kirchner por trayectoria, y es con el fin de rendir un merecido homenaje a colegas con una trayectoria comprometida en la intervención del trabajo social. El reconocimiento Lilia Quintana Luján por actividad relevante, para reconocer a quien realiza un trabajo innovador con impacto en su campo de acción profesional. Este evento lo realizamos cada año, a quienes invitamos a todos y a todas ustedes a participar en este reconocimiento. Es muy importante reconocer nuestro trabajo y reconocer el trabajo de nuestros colegas. Bueno, esta es solo una breve reseña de la experiencia gremial, enfatizando que durante este ejercicio profesional, desde 1982 hasta hoy 2017, hemos promovido el diálogo directo con los autores más significativos del trabajo social. Queremos seguir aportando nuevas cosas para el trabajo social y, claro, agradecer el trabajo que han hecho Ariel Quintana, María Elena, Irma Chávez, Alma Pérez, que son parte de la asociación también. Otra prueba de ello, bueno, es el planteamiento que nos hacemos hoy sobre la evolución y desafíos que ha tenido la profesión a lo largo de todos estos años, y bueno, sobre todo qué podemos hacer para seguir con una intervención social que trascienda. Los dejo a continuación con mis compañeros Diana Borja y Adonirá Castrita. Ellos van a darle continuidad a la mesa de análisis, y nuevamente muchas gracias. Estamos poquito gorditos, ¿eh? Ok, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Es un honor contar con su distinguida presencia en este evento, en el cual estamos conmemorando el 23 aniversario de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Sociales egresados de la UASC. Disculpen mi estatura. Pues buenas tardes nuevamente a todos y a todos. Pues para mí, para Adonirá, es un honor estar aquí presentes en el capítulo estudiantil de la Asociación de Trabajadoras Sociales, y queremos y los invitamos a que se unan a nuestro capítulo estudiantil. Solo se necesita tener la camisa bien puesta de trabajo social. Para adentrarnos un poco más de lleno a lo que vendría siendo la mesa de análisis, nos permitiremos leer unas pequeñas síntesis curriculares de nuestras distinguidas personalidades del presidium, comenzando con el maestro Domingo Rito Maldonado Rodríguez. El maestro Domingo Rito es licenciado en Trabajo Social, es maestro en Educación Superior, ha participado en todos los estados del país y en otros países como Brasil, Argentina y Colombia. Fue director de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Alpino. Director de la Escuela de Trabajo Social de Guadalupe Sánchez de Arizaba, en el estado de Coahuila también. Araiza, perdón, maestro. Y de la Escuela Vasco de Quiroga, en cursos de verano y formación continua en Comala, Colima. Un aplauso para el maestro, por favor. Enseguida con nuestra maestra Adriana Ocio. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, maestra en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Nuevo León, fue directora de la Casa de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría de Justicia del Estado. También se desempeñó como trabajadora social por 16 años en el Hospital General de Ciudad Juárez. Es integrante y representante del Instituto de Ciencias Sociales y Administración ante el Comité de Bioética de la UACJ. Es docente de tiempo completo y actual coordinadora del programa de la licenciatura en Trabajo Social. Un aplauso para la maestra. A continuación, leeremos la reseña de la licenciada en Trabajo Social, Lilia Quintana Luján. Ella es egresada a nivel técnico en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y también es egresada de la primera generación de nivelación de la misma casa de estudios.
Se desempeñó como profesional en trabajo social en los centros de integración juvenil de Ciudad Juárez, en CONASUPO fungiendo como jefa de programa, en programa Compañeros, directora operativa en Casa Amiga Esther Chávez Cano. En la UACJ se ha desempeñado como docente y en la subdirección de Universidad Saludable hasta principios de este año. Fue parte de la fundación del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Ciudad Juárez en 1982 y en el año 1994 es una de las principales fundadoras de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Sociales egresados de la UACJ. Un aplauso, por favor. Bien, continuamos con la maestra Laura Judith Carvajal Rodríguez. Ella es licenciada en Trabajo Social y maestra en Educación por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Maestra en Biblioterapia por el Centro de Desarrollo Educativo. Ha desempeñado sus funciones como trabajadora social en el Poder Judicial Federal y en el Centro de Reinserción Social del Estado de Chihuahua. En los últimos 13 años se ha desempeñado como trabajadora social en la Escuela Secundaria Estatal 83-82. Ha sido docente en el programa de licenciatura de Trabajo Social de la UACJ por más de 7 años y actualmente es supervisora de la práctica escolar de los futuros profesionales de trabajo social. Un aplauso para el maestro. Disculpe tanto movimiento de micrófono, pero mi compañera está muy chata. Te quiero. Y para terminar, leyendo la síntesis curricular del maestro Esteban Buch Sánchez, el cual es licenciado en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid y es máster universitario en Modelos y Estrategias de Acción Social y Educativa en Infancias y Adolescencias, doctorado en Trabajo Social. Se desempeña como trabajador social en centros de servicios sociales generales de atención primaria de Puente de Vallarcas y también en la Asociación Juvenil Enrédate Fuencarral en España. ¿Lo dije bien? Okay. Fue trabajador social y coordinador adjunto de proyectos de SAFIPA, ONG en Madagascar, destinada a la cooperación para el desarrollo. Fue asistente de la Dirección General del Colegio de Chihuahua, actualmente docente en el programa de la licenciatura en Trabajo Social. Un aplauso. Bien, pues te estarán preguntando qué es una mesa de análisis. Yo también. Nuestro propósito es que los especialistas nos presenten el ayer y el hoy del trabajo social desde sus respectivas experiencias y su tiempo de incidencia en la política pública desde la información académica. Las y los asociados de la ATSE hicimos nuestra tarea y planteamos 3 preguntas para propiciar la profundización en el tema y lograr que nuestra audiencia tenga más elementos para que al fin participen con preguntas y respuestas y de esta manera construir un análisis colectivo. La manera en la que se desarrollará la mesa de análisis es la siguiente. Cada ponente contará con un total de 10 minutos por participación. Al término de estos 10 minutos se realizarán las 3 preguntas realizadas por la asociación para propiciar el análisis. Al término de estas preguntas se va a abrir la reflexión al auditorio a través de tres rondas de preguntas, de comentarios y respuestas hacia los ponentes. Se van a manejar 2 símbolos. Este símbolo, el amarillo, es cuando les queden 2 minutos y este símbolo, el rojo, es cuando estaremos terminando para que giren y encuadren su participación para poder terminar. Muchas gracias. De igual manera, para comenzar,
Les pido un fuerte aplauso para la primera participación de esta noche, la cual es por la maestra Adriana Josué Martínez. Gracias primero a la asociación por su invitación. Bueno, yo tenía entendido que va a ser como 2 horas de más. 20 minutos, pero bueno, voy a iniciar. Ahí claramente me hacen sus avisos. Bueno, para mí es muy grato y muy satisfactorio estar participando en el ayer y el hoy del trabajo social. Y quiero iniciar por esta frase. El trabajo social siempre ha parecido tener las salas tan grandes que siempre caben en un margen de ningún nivel. El ayer del trabajo social pues, me llevó a diferentes consideraciones, en especial en una materia que a mí me ha gustado y que he retomado desde la licenciatura, que es la historia y la filosofía del trabajo social. Una cosa es hablar del origen de la profesión en Europa, en América Latina, incluso que vivimos como profesión en la ONU, el trabajo social en México con la consolidación del Estado revolucionario, en el estado de Chihuahua, donde hoy cumple 60 años con la Escuela Guadalupe Sánchez de Araiza de Departamento, estoy orgullosamente del estado, y donde fue mi maestro mencionado, por eso yo creo que se puede. Bueno, en Chihuahua tiene 60 años y aquí en Chihuahua, aquí en Ciudad Juárez, donde yo migro por cuestiones profesionales, tiene 44 años. Y estar en una escuela con en un ámbito universitario, lógicamente, la escuela viene a ser en un inicio una escuela fundadora en la UACJ. Esto le va a cargar gratificaciones simbólicas importantes, se va a jerarquizar, legitimar y prestigia. Además, va a dar seguridad en su paso a la formación en competencias y a una diferenciación profesional. Sin embargo, a partir de 1992 empieza a dar un gran salto para algo que ya se ha mencionado, que es la formación en la licenciatura de trabajo social. Las especulaciones de esta primera generación, que aquí estamos algunas de las colegas, María Quintana, Magdalena, una servidora, donde iniciamos con esta nivelación, lógicamente formó una especie de incredulidad, incluso desdén de las mismas compañeras de gremio, donde además íbamos a ostentar un título como licenciadas, se asumía que íbamos a dejar de ser profesionales en el trabajo social. Pero al contrario, elevar el nivel de estudios lo enfrentamos como un reto para continuar en nuestra formación y la consolidación de nuestra carrera. Además, algo que enfrentamos ya al integrarnos con la licenciatura del mercado laboral fue dudas sobre las actividades y las actividades y las acciones que realizamos. Si bien es cierto, fue lo personal, y lo hablo desde el ámbito muy personal, para mí la licenciatura no fue un paso importante en la formación epistemológica, ya que mi nivel de técnico, licenciatura en técnico en trabajo social, tenía más bases epistemológicas que en un momento dado dentro de la investigación no se lograron abordar. Mi formación en Chihuahua, de la cual fue una parte importante y además el nivel técnico en superior, trajo grandes competencias y grandes ventajas en la identidad grupal. Hasta hoy, una parte importante cuando se integra la licenciatura en trabajo social en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se hace en 1994 con un esquema departamental. Esto, si bien es cierto, para mí yo he hecho algunas reflexiones en este sentido, de que trajo competencia al interior de la universidad en los grupos y por la diversificación de departamentos y programas, pero trajo una difícil identidad grupal en el gremio, situación que aún hoy abordamos porque no hay una identidad generacional. Aún con esta formación también, en el ayer y en el hoy, discutimos la formación epistemológica de los trabajadores sociales. Todavía estamos en discusiones sobre las tesis endogenistas que nos dan origen como profesión, si somos producto de una tesis histórico-crítica o bien producto de la modernidad. Sin embargo, algo que no podemos soslayar es esta parte donde el trabajo social tiene sus antecedentes en aspectos históricos, sociales, económicos, pero sobre todo políticos. El hoy del trabajo social para mí enfrenta grandes retos, fortalezas y debilidades. Ha adquirido fortalezas porque hemos diversificado nuestro campo profesional y algo que me permite compararlo es pertenecer a la RENIEX, que es la Red Nacional de Instituciones y Escuelas de Educación Superior, donde estamos integradas escuelas a nivel nacional.
La apertura de prácticas profesionales que en los últimos 2 años ha tenido un auge importante, la recuperación de posiciones del programa dentro de la universidad, el ocupar espacios dentro de los comités de género, de ética, en los consejos universitarios, en los consejos técnicos, con el impulso a cambios dentro de la universidad. La recuperación de campos profesionales donde las funciones van a ser diferentes. Sin embargo, aún quedan creo que retos y desafíos muy importantes. La actualización disciplinar. Creo que la actualización disciplinar sigue siendo un deber deontológico abandonado por los profesionales, donde asumimos que concluir una licenciatura nos deja con una formación definitiva. La deontología nos señala que tenemos una obligación ética, la actualización disciplinar, y la construcción además de un profesional cada vez más ético, más político, que es algo que todavía nos da mucho miedo, las políticas. Si no asumimos una posición política, entonces fácilmente otro va a venir y la va a asumir por nosotros. No se puede soslayar también que en un campo como el trabajo social, donde nos vemos hoy por una licenciatura, hemos buscado desde la universidad, desde el programa de trabajo social, una consolidación en sus conocimientos epistemológicos, ontológicos, de investigación, con la posibilidad también de acceder a posgrados, a investigaciones, a cuerpos académicos. Aún hoy enfrentamos retos donde tenemos conocimientos deficientes para enfrentar los campos emergentes y los campos potenciales, para responder a la actualización y a las competencias profesionales. Falta de trabajadores más competitivos, más críticos y más propuestos hacia el engrandecimiento y hacia el crecimiento de la profesión. Tenemos un reto muy importante que es el ejercicio profesional privado de la profesión, donde el incursionar en esto lógicamente nos saca de este esquema donde los trabajadores sociales tenemos que estar supeditados a ser únicamente profesionistas dependientes. Tenemos los conocimientos y las habilidades para poder y hacer y vender nuestros conocimientos profesionales en la elaboración de peritajes sociales, en la evaluación de programas y proyectos, que además, bueno, lo que a mí compete, puedo decir que trae grandes satisfacciones y trae sobre todo aspectos económicos altamente gratificantes. Enfrentamos un reto muy importante que yo creo que a mí ya no me va a tocar por cuestiones de edad y a lo mejor por cuestiones también de los espacios profesionales y la antigüedad dentro de la universidad, que vivimos como un campo muy abierto a otras profesiones, a otros profesionistas, donde el hecho de no haber actualizado, no haber ingresado a posiciones de doctorado, de maestría, nos deja fuera de los esquemas y de la formación de los profesionales en trabajo social. Esto yo lo considero una situación de alto riesgo. Acabo de lanzar nuevamente desde mi competencia la convocatoria a 4 plazas de trabajo social de PTC de tiempos completos. Y sin embargo, muchas de estas plazas, que esa es una posición que hoy marcamos con los que seleccionan por grado académico, sin embargo, pierden de vista la necesidad que tenemos para la consolidación de la carrera profesionales con, si bien es cierto, maestría o doctorado que exigen los organismos nacionales como PROMED o PRODEP, que tengan maestría y doctorado. Necesitamos que los trabajadores sociales, que ustedes como son futuros profesionales del trabajo social, inicien e incursionen en la formación de estudios de posgrado. Si no, entonces el trabajo social es un campo muy fértil y muy promisorio para que crezcan otras profesiones. Gracias. Bueno, pues se le agradece la participación a la maestra Adriana Ocio y continuamos con el maestro Esteban. Buenas tardes. Bueno, yo lo digo siempre, a mí me ha tocado vivir el trabajo social en 3 continentes, en el continente europeo, en el trabajo que desempeñé en Madrid y de forma más voluntaria, ¿no?
tocó vivirlo en el continente africano, tanto en Túnez como en Madagascar, y también me tocó, pues, digamos, el continente americano, y pues no, quiero decir, no voy a ganar nada si digo esto, pero sí es verdad que identifico que el trabajo social que más me ha gustado ver y que más me ha gustado, digamos, palpar de una forma más profesional es el de aquí. No hace, o sea, quiero decir, nadie me ha pagado porque diga esto, o sea, lo digo de verdad, ¿sí? Pero sí hay algo que identifico de las tres experiencias a nivel global que he vivido como trabajador social y tienen que ver con un concepto que a mí pues me preocupa bastante y tiene que ver también con lo que comentaba la maestra, con este recorrido histórico que está impactando lo contemporáneo, ¿no? Y haciendo una revisión de diferentes concepciones y conceptos que hay acerca del trabajo social, pues rescato muchas. Por ejemplo, Ana Limas es la ex consejera a nivel europeo del trabajo social, decía que el trabajo social no gestiona la miseria, sino que defiende la dignidad, ¿no? Y diferentes definiciones del trabajo social, quizás muy elocuentes y muy bonitas, pero que no me dejan de preocupar. Y Karen Healy es una maestra, creo que es británica, comenta acerca de la realidad y dice: el mundo presente es complejo, plural, inestable, cambiante, pero sobre todo poco controlable. Y es por eso que desde los espacios globales y locales visualizamos fenómenos, problemas y necesidades sociales que día a día se redefinen, se redimensionan, y que por ello el trabajo social necesita adaptar todas sus intervenciones, o el reto sustantivo que en el trabajo social es, digamos, ofrecer la posibilidad de construir innovadoras y novedosas respuestas frente a todos estos fenómenos que están en constante cambio, ¿no? Si este es el reto, pues agarrarse todo el mundo, porque entonces hay trabajo que hacer, ¿no? Pero si hay algo que a mí especialmente me preocupa, es algo que está dificultando mucho la práctica del trabajador social, y es el distanciamiento evidente entre la teoría crítica y la práctica, ¿no? Esto ha sido explicado por diferentes activistas del campo del trabajo social como un producto de condiciones quizás subjetivas, tanto de los profesionales como de los usuarios, ¿no? Los usuarios acuden a un consultorio o al formato de una entrevista esperando una varita mágica que cambie en una situación. Y esto amerita una respuesta rápida, como para explicar una metodología a un usuario, ¿no? Pero por otro lado, los profesionales hemos concedido también ese espacio y hemos perdido lo que algunos autores dicen, que este distanciamiento entre la teoría y la práctica ha inhibido el compromiso social, ¿sí? Entonces, no solo esto, sino que además este distanciamiento, aparte de inhibir el compromiso, lo que hace es que limita y coarta todavía más las funciones del trabajador social. Y pues claro, si no sabemos qué hacer, ¿cómo lo vamos a hacer?, ¿no? Y a día de hoy nos encontramos diferentes profesionales envueltos en su práctica diaria sin herramientas suficientes para desenvolverse, ¿no? Y no obstante, con mucha frecuencia los trabajadores sociales se implican de una forma activista en su quehacer diario, pero con un bajo compromiso, y es por culpa o debido a este distanciamiento que tiene la teoría de la práctica, ¿no? A pesar de que las apelaciones de nuevas investigaciones o nuevos artículos contemporáneos apelen digamos, a la vuelta de la teoría a las bases del trabajo social para volver a redefinir la práctica. A pesar de esto, pues el compromiso social, digamos, cada vez está bajando más, ¿no? Y entonces, en vez de entender la teoría como un elemento que nos puede ayudar, como una herramienta, entonces se concibe como quizás una imposición autoritaria, o quizás como un contenido más esotérico, quizás, ¿no? O incluso, bueno, este sería en el caso malo, ¿no? En el caso bueno, pues se identifica la teoría como un obstáculo, ¿no? Como, bueno, si esta es una metodología, ¿cómo la haremos? ¿Cómo vamos a proceder? Etcétera. Pero lo que yo creo, y es el reto, y sobre eso baso mi intervención, creo que el reto principal que tiene el trabajo social es el de la supervivencia, pero también el de preservar la identidad. Y la identidad me refiero en cuatro puntos bien sencillos. Primero, lo que comentaba, creo que somos una profesión tan bonita, o sea, tan necesaria, con unos retos y desafíos tan necesarios, que nos convierten en una de las profesiones más relevantes a día de hoy, como momento histórico que estamos viviendo debido a la crisis global que se presenta. Pero somos una profesión que ha despreciado lo teórico en relación a lo práctico, ¿no? Y
y esto tiene, pues bueno, una razón de ser. Principalmente hemos perdido esta relación tan necesaria porque pues hemos contemplado que la práctica es más imperante que la teoría. Pero como yo por dar un paracetamol no me convierto en médico, el hacer actividades o acciones altruistas, solidarias, etcétera, no me convierten en trabajador social. Por lo tanto, necesito una base teórica, metodológica que sustente lo que yo estoy haciendo para que de una vez por todas, aunque ya ven cómo me enciendo, me engancho, para que de una vez por todas el resto de profesiones que nos rodean nos contemplen como una acción válida sustentada en un marco teórico. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Hay otro menosprecio que yo creo que se da, que no tiene que ver con nosotros, y es que una de las quejas que manifiestan los trabajadores sociales es el menosprecio que sufrimos de otras disciplinas, de otras profesiones, ¿no? Esto tiene que ver mucho con también cómo se crían, digamos, estos alumnos, ¿no? Por ejemplo, no sé si les ha tocado ir a medicina en ICB, ¿no? Que desde el primer día, bata blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Esa psicosis colectiva, ¿no? Bueno, no digo más porque mi suegra es doctora, entonces. Pero tengo la sensación de que el trabajo social no acaba de ser relevante para otras profesiones, y esto tiene que ver no solo por cómo nos conciben las profesiones, sino también por la defensa y por la difusión, o quizás mala publicidad que estamos haciendo de la profesión, digamos, de una forma en primera persona, ¿no? Entonces, somos una de las profesiones que más les cuesta definirse. Y yo estoy convencido que si reparto un papel a cada uno de aquí y pido, por favor, que me dé una definición de trabajo social, primero, nos tardaremos media hora cada quien en definir trabajo social, y segundo, estaremos otra media hora debatiendo de por qué la palabra ayudar no debe estar en la definición de trabajo social, etcétera, etcétera, ¿no? Ya concluyendo, por otro lado, el desafío que tiene el trabajo social en el tiempo contemporáneo, en el tiempo que nos toca vivir, se amplía al ser una profesión que no sabe o que no ha sabido en su momento delimitar su acción, ¿no? Y como es tan fina la línea que tenemos entre algunas profesiones, el no tener una noción clara de cuáles son las funciones de nuestra profesión, entonces hace que concedamos ciertos denigros profesionales únicamente por desempeñar nuestra labor, ¿no? Entonces, yo ponía el ejemplo de trabajadores sociales que se desempeñan como administrativos, trabajadores sociales que se desempeñan como gestores de oficina o de recursos humanos, o incluso, trabajadores sociales que hacen de maestros, o maestros que hacen de trabajadores sociales, cuando pues, son profesiones totalmente distintas. Y la lista es interminable, y como no somos capaces de ubicarnos nosotros mismos, pues mucho menos vamos a poder demandárselo a otros profesionales, ¿no? Y hemos hecho concesiones en el terreno profesional que a día de hoy suponen un desafío volver a recuperar. Y por último, yo creo que uno de los retos que supone un desafío es el trabajar por la identidad del trabajador social, ¿no? En cuanto a una cuestión que me parece vital, y es la tibieza de algunos profesionales, no vamos a generalizarlo, ¿no? Pero esta tibieza profesional que nos está tocando vivir, que lamentablemente debería de erradicarse, ¿no? Si nuestro objeto de trabajo es la realidad social, nuestra profesión debe hacerse un eco constante sobre esta realidad social, ¿no? Y hablo además también en primera persona, hemos perdido ese espíritu activista, ese espíritu reivindicativo, ese hacerse eco constante en todos los quehaceres o todos los hechos sociales que se manifiestan, donde yo desde que acabé la carrera lo tenía claro. Una maestra me transmitió siempre esa idea, me decía, si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? No lo esperes a un arquitecto, me decía, con respeto a los arquitectos. Pero no sé si me hago entender. Por lo tanto, el mayor reto que enfrentamos o que enfrenta el trabajo social en los tiempos modernos tiene que ver con esta supervivencia. Y para concluir con mi intervención, aparte de este vino tan amargo que acabo de servir, creo que estamos a tiempo. Creo que estamos en una muy buena posición donde, por desgracia, los acontecimientos sociales están haciendo valer esta profesión, y creo que es momento de reivindicar nuestra posición, reivindicar nuestras acciones, innovar en nuestra metodología, pero también en nuestro quehacer profesional, vendiendo una imagen no ficticia, sino real y necesaria de lo que es nuestra profesión. Muchas gracias. Bueno, pues al momento agradecemos las participaciones
felicitaciones, espero que ustedes estén disfrutando de esta velada al igual que yo. Creo que estamos aprendiendo y el compartir pues enriquece más estas experiencias grupales. Para dar continuidad le pedimos, bueno, le agradecemos al maestro Esteban su participación y cedemos el micrófono a la maestra Laura Carvajal Rodríguez. Bueno, primeramente muy buenas tardes a todos. Para mí es muy importante compartir esta mesa con personalidades de la talla de mis compañeros, ¿verdad? Y tener esta oportunidad de dirigirme a los que son futuros profesionistas del trabajo social. Que he podido darles ahí sus estrujadas en las aulas, a muchos de ellos, pero hoy me toca hacerlos aquí a un poquito más a distancia, ¿no? Y yo creo que tendríamos que empezar a hablar sobre cómo ha habido estos cambios tan significativos en la profesión desde el momento en que hay cambios en todo lo que es nuestra estructura social. Desde ahí tendríamos que empezar a hablar de un México que está acostumbrado a brindar a sus habitantes todos los beneficios que se le pueden dar. Entonces, cuando llega el trabajador social, con todas esas ganas que yo veo como ustedes tan idealistas como estudiantes, lo primero que reciben es ¿qué nos van a dar? Esa es la primera frase que ustedes pueden escuchar en una intervención comunitaria, por ejemplo. Y esto es debido en gran parte a que nuestro sistema paternalista no permite que el individuo cree su propio sistema de cambio. Está acostumbrado a recibir lo que necesita y a quejarse por lo que no recibe. Entonces, desde ahí tenemos un reto muy importante que no podemos cambiarlo de manera fácil, pero sí podemos ir creando esa conciencia, que es parte de lo que nosotros hacemos, es ir moldeando esas estructuras sociales, generando esos cambios, porque somos generadores de cambio. Hacia eso y hacia allá vamos como profesión. Otra de las situaciones que estamos enfrentando en la actualidad es este despegue de la tecnología, que nos ha invadido de manera muy significativa, donde tenemos la información al alcance de la mano y desgraciadamente todo queremos solucionar con un clic o con un me gusta. Y entonces la sociedad ya no se relaciona de manera tan sencilla como lo hacía antes, que conocías a tu vecino, que platicabas con tu vecino y sabías dónde había cada uno de los líderes dentro de la comunidad y te dirigías a ellos. Ahora ya no, ahora la gente se ha hecho más individualista y difícilmente sale de su casa a convivir con los demás. Entonces, desde ahí, nuestro reto va creciendo porque cada vez estamos más segmentados, más segregados, más aislados y de ahí nosotros tenemos un reto muy, muy importante, que es volver a esa cohesión social, volver a generar ese sistema de cambio, que los mismos individuos generen esos cambios dentro de su entorno. Otra de las situaciones también es que el trabajo social está perdiendo un poquito el rumbo y muchas veces aceptamos un trabajo y a mí me alarma esta cuestión de ver, solicitamos trabajador social y el perfil es licenciado en psicología. Entonces no estamos entendiendo que somos profesiones diferentes. Y no estoy hablando de los estudiantes, estoy hablando de las personas que están contratando trabajadores sociales. Esto quiere decir que no nos estamos dando a notar, que no estamos dando a respetar nuestra profesión y que no estamos dejando esa huella que marca que pasó un trabajador social, ¿sí? Que no fue un psicólogo, que no fue un sociólogo, y muy respetables sus profesiones, pero sí tenemos que entender que somos profesiones diferentes y que hacemos actividades diferentes. Y desde ahí vamos a ir generando cambios para nuestra profesión y para nosotros también como individuos dentro de este proceso. Y el trabajo social ha cambiado muchísimo, pero también el trabajo social ha cambiado el contexto y ha cambiado entornos completos. Y el trabajo que ustedes realizan desde su trinchera, porque muchos de ellos yo sé que ya están dentro de un proceso laboral, generan cambios importantes. Y muchas veces vemos como que cambios muy pequeñitos y sentimos que no estamos haciendo nada. Entonces nos desvalorizamos y empezamos a decir que el trabajo social me hubiera ido a educación, es más fácil, vamos a otra carrera. Y tenemos esa bajo, ¿cómo podemos decirlo? No toleramos esa frustración, ¿no? de poder ver que a lo mejor fue un cambio muy pequeñito, pero esto va a generar nuevos cambios. Todo cambio empezó por un pequeño cambio y somos revolucionarios. Eso quiere decir que vamos a generar cambios grandes, pero a largo plazo. No podemos generarlos de un día para otro. Y creo que hay que considerar muchas situaciones. Primeramente, el trabajo social es una profesión que va enfocada a la acción transformadora. Pero primeramente tenemos que transformarnos nosotros mismos para poder trabajar en la
el desarrollar la capacidad de diálogo, la negociación, la gestión estratégica y también lo que comentaba la maestra Oso es bien importante. No encontrar o no ver como que el fin de nuestro desarrollo profesional es la licenciatura, tengo el título y ya la hice. Hay mucho más allá. Hay maestrías, hay doctorados, hay diplomados que a lo mejor nos pueden enriquecer en nuestro quehacer profesional y nos van mostrando un trabajo social más completo. También hay que otras profesiones y somos vamos muy a la par de estas y que podemos trabajar de manera coordinada. Esto es bien importante porque tenemos un celo profesional muy marcado. Decimos, hasta aquí trabajo social y ya se está metiendo psicología y nos sentimos como que muy agredidos. Entonces hay que aprender a trabajar a la par de las otras profesiones. Y para poder hacer esto hay que conocer las otras profesiones. ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Hasta dónde pueden llegar ellos para saber hasta dónde podemos llegar nosotros? Y no empezar a transgredir esa barrera que es otra profesión, sino empezar a invadir espacios que no nos corresponden. También tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con las personas con las cuales trabajamos. Muchas veces por tratar de quedarnos en ese espacio, tratamos de prometer muchas cosas que en realidad no vamos a poder cumplir. Entonces tenemos que ser bien honestos con nosotros y honestos con ellos. El cambio está en ellos y no en nosotros directamente. Sí. También hay que respetar los procesos de las personas. En ocasiones, lo poquito que ustedes siembran, a los 5 años, a los 2 años, a la semana, a los 3 días, no podemos saber en cuánto tiempo para ellos va a ser relevante lo que aprendieron en este momento. O van a recordar lo poquito que ustedes llegaron e hicieron. ¿Sí? En realidad no fue poquito, fue mucho, pero vino a dar frutos mucho tiempo después. Y no en el momento en el que estamos viviendo. También debemos de validar nuestra acción haciendo imprescindible nuestra función dentro de las instituciones, dentro de las escuelas, dentro de las organizaciones. El trabajo social se tiene que hacer imprescindible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sabiendo hacer las cosas y dándonos a notar en cómo hacemos las cosas. Ya para finalizar mi intervención, nada más quisiera comentarles que tenemos que luchar también por la profesión, pero también por los derechos humanos. Nosotros vemos muchas cosas dentro de las instituciones y transgreden esta pequeña barrera, ¿verdad? Lo que son los derechos humanos. Desde la maquiladora, desde las escuelas, vemos cómo ya no es tan fácil agredir al otro. Y es parte de nuestra función evitar que esto suceda. Será todo por mi parte. Muchísimas gracias por estar. Pues ya le aplaudieron a la maestra, ¿verdad? Le dieron otra vez. Bueno, le agradecemos la participación en sus bellas palabras y le damos la palabra al maestro Domingo Rico Maldonado. Un pequeño paréntesis. Como el maestro Domingo Rito muy amablemente nos hizo favor de acompañarnos, él viene de otra ciudad, viene de la capital del estado, por cuestiones que creemos que debemos valorar ese esfuerzo que se hace desde trasladarse de una ciudad a otra. Nuestra compañera y amiga Lili Quintana cede algunos de sus minutos para la ponencia del maestro. Entonces, para quedar en ese acuerdo. Gracias por tu generosidad. Gracias. Sinceramente, gracias. Porque no basta unos cuantos minutos. Las participaciones de mis compañeros han sido muy convincentes y muy valiosas. Mi pensamiento en el trabajo social realmente parte del sentido histórico social. Ya lo planteaba la maestra Adriana, el maestro Esteban, la maestra Laura, y seguramente lo iba a plantear. Pocos somos y no podremos recuperar esta identidad sin reconocernos históricamente. El trabajo social tiene historia y la historia del trabajo social está en la historia. Si nosotros recordamos un poco, 1917, ¿qué sucede? A 2017, 100 años de diagnóstico social de Mary Richmond. Nadie lo ha festejado aquí en México
en América del Sur lo están festejando. ¿Qué sucede? ¿Qué más podemos decir? 1917, ¿qué pasaba en el mundo? Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, Revolución Mexicana, etcétera, etcétera. No más, estos tres hechos. Entonces, esta conciencia temporo-espacial, que es la historia, nos es muy difícil estar en trabajo social sin tenerla. Y no necesitamos ser historiadores. Los psicólogos que se han mencionado tanto hoy, o 2 o 3 veces, conocen muy bien quién fue Skinner, conocen muy bien quién fue Freud, conocen muy bien la psicología humanista, etcétera, Rogers, etcétera. Y nosotros, ¿cuántos realmente hemos leído a Mary Richmond? ¿Cuántos realmente conocemos diagnóstico social? ¿Cuántos realmente hemos leído caso social individual aún en la cátedra? Y lo digo, Ciudad Juárez, Aguas, es de baja producción en literario, de literatura, en trabajo social. Las reuniones nacionales de AMIETS, en realidad, únicamente ha habido ponencias de la maestra Adriana y mías. Y no más de Ciudad Juárez, aunque vayan 2 o 3 camiones con estudiantes. Bueno, algo pasa. Y se acaba de decir hace un momento aquí por la maestra Laura. ¿Qué más podríamos plantear? Que en 1924 irrumpe el planteamiento estructural funcionalista. Y no me voy a adentrar tanto por allí, pero su énfasis en la funcionalidad. La estructura conformada por sociedad, personalidad y cultura. ¿Qué viene a traer esto al trabajo social? Otra forma de actuar. Se va el planteamiento, no se va un tanto el planteamiento de Mary Richmond, que estaba basada en el interaccionismo simbólico y estaba basada en el planteamiento pragmático de John Dewey. Quien ha leído Caso Social Individual puede reconocer con toda facilidad la parte del interaccionismo simbólico de George Mead y la parte pragmatista de John Dewey. Realmente, Mary Richmond decía, se hace trabajo social de face a face, interaccionismo simbólico. Y nos decía, y se hace investigando, o sea, haciendo investigación, y ahí entraba el planteamiento propiamente pragmático de Richmond. Pues todo este planteamiento vino a ser arropado por el funcionalismo, y ahora lo que nos interesa es que las cosas salgan. Si salen bien, mejor, pero que salgan. Y que se hagan cosas. Y como acaba de decir la compañera, hemos dado una imagen de dadores de cosas. El estado de bienestar y nosotros tenemos también la culpa de ello. Hemos también ido a ver qué damos. Y si no tenemos cosas que dar, no nos sentimos muy bien porque la gente nos dice a qué vienen. Más sin embargo, hay otros colegas que han desarrollado ahorita práctica comunitaria sin necesidad de ir a entregar cosas o grandes cosas, sino de trabajar directamente con la gente. Bien, entonces, 1924 aparece el funcionalismo en escena, pero en 1924 en México, en las misiones culturales, nace el trabajo social, y las misiones culturales eran un planteamiento interdisciplinario. Y lo dijo la maestra Adriana. El trabajo social en América Latina es muy diferente a otro trabajo social. Pero aparte, el trabajo social en los países latinoamericanos y el trabajo social aquí en México adquiere otras dimensiones, porque está vinculado a la historia de México también, y a la historia del capital, etcétera, etcétera. Entonces, en México, en las misiones culturales, ¿qué se hacía? Se hacía un equipo interdisciplinario con agrónomos, con profesores, con trabajadores sociales, con profesores, con médicos. Iba a una comunidad, la misión cultural, a desarrollar trabajo a partir de la cultura. No iban a dar cosas, a desarrollar trabajo a partir de la cultura,
y que el pueblo indicara, como dijo la maestra, hacia dónde se generen o van los cambios. Este trabajo social, desgraciadamente, va cayendo. ¿Por qué? Porque nace la primera escuela de trabajo social en México, que yo digo que nació mal parida. ¿Por qué? Porque esta primera escuela de trabajo social en 1933 nace únicamente con caso social y también a partir de estudios de primaria, ni siquiera de secundaria. Después se incorpora a secundaria con un nivel bajo, con un nivel técnico. Tengo toda la bibliografía tradicional de los colegas mexicanos que han intervenido en la historia del trabajo social. Y ahí está muy claro toda esta influencia. ¿Qué más puedo decir? 1924, José Vasconcelos, que es el que crea las misiones culturales en el gobierno de Álvaro Obregón, la maestra, en los gobiernos post-revolucionarios. En aquellos tiempos en que contaba lo que se acababa de lograr y que entonces contaba mucho, ¿eh? Entonces, con la institucionalización del trabajo social sucede esto. Pero bueno, de todos modos la carrera inicia, y eso es lo bueno, que inicia y tiene su devenir histórico. La carrera va entrando, como en todos los demás países, primero al caso, luego a grupo y luego a comunidad. Pero ¿qué sucede? Asépticamente, como diría Ezequiel Anderé, como diría Kirchnerman, etc. Asépticamente, sin color, sin olor a pueblo. Entra con grupo recreativo gracias a nuestra compañera, colega, amiga uruguaya, Celina Iraola, a través de la UAI. Con grupo recreativo entra grupo a México. Después entra comunidad con los esquemas de la OEA y de la ONU, etc. O sea, todo aquello de las teorías del progreso en América Latina, de nuestros países tan diferentes. Y bueno, ¿para qué les cuento más? Aquellos tiempos eran muy buenos para México. Aquellos años 50 era el milagro mexicano. Por primera vez México llega a un crecimiento del 7% o del 7.1%. No lo ha vuelto a tener ni con el gobierno panista de Calderón, ni con el gobierno panista de Freud, de Fox, ni con el gobierno de Peña Nieto. No ha vuelto a tener este desarrollo el país. Entonces fueron como tiempos de holgura, entre comillas, económica. Y aquí lo vivían a través del pachuco. El pachuco andaba bien vestido, traía su leontina, tenía su forma elegante de vestir. El pachuco es el abuelo del cholo. Y entonces el cholo es la figura de la crisis. El cuerpo habla y la vestimenta también. ¿Qué anunciamos con el vestido? ¿Qué publicitamos con nuestra presencia? Entonces vean ustedes cómo la presencia del cholo corresponde a una etapa del desarrollo del país. Y la ropa también, la ropa que usa también. Ropa gris, ropa negra, etcétera, que hacen ver la crisis que existe en el país. Bueno, pero en aquellos tiempos también la familia era muy diferente. Y la familia eran familias de 7, de 5, de 7. Y además, su majestad, que duró tanto tiempo, el machismo, estaba en su máximo apogeo. Había muchísima dependencia económica, principalmente la dependencia económica. Los padres dependían exclusivamente de un pater familia, que era el que mantenía, y el que mantiene detiene, y el que no ni derecho tiene. Y entonces, olvídense, cuando aquel hombre llegaba del trabajo, la comida estaba en la mesa calientita. Mientras se lavaba las manos, la esposa calentaba las tortillas. El señor se sentaba, la mesa servida, la comida lista. Esos tiempos no volverán. Como dice Bauman, esos tiempos no volverán. La sociedad se hace líquida. La familia se hace líquida. Y esto nos dice Bauman en El amor líquido,
en la sociedad líquida, en la cultura líquida, etc. Ahorita volveré a mencionar a este autor, si es que nos alcanza un poco el tiempo. Entonces siempre hubo un cuestionamiento, porque de todos modos había condiciones de pobreza en el país y había condiciones de explotación. Y aquí en Chihuahua, las condiciones de explotación en la Sierra de Chihuahua estaban en manos de la Sierra de Chihuahua y el bosque, en los talabosques de bosques de Chihuahua. Por eso aquí en Chihuahua nace la guerrilla rural. El 23 de septiembre de 1965, que es masacrada en Ciudad Madera. Claro, que la mayoría de ustedes todavía no nacían. Entonces, pero es la historia. Y entonces se hacía otro tipo de trabajo social aquí en Chihuahua. Y en este 1957 nacen 50 y en el 57 nace la Escuela de Chihuahua bajo este contexto. Y esto tiene que ver con lo que hacemos. Esto tiene que ver con lo que hacemos. ¿Recuerdan cómo se hablaba de la integración familiar? Bueno, porque en ese tiempo, con el enfoque funcionalista, se decía también que a la familia hay que al hombre, al sujeto inadaptado, hay que adaptarlo a la sociedad. Imagínense ustedes, hablar de adaptación en estos tiempos que nos dijo ahorita, que nos dijeron ahorita los maestros, en estos tiempos tan difíciles de tener un mundo controlable. Imagínense hablar de adaptación. ¿A qué vamos a adaptar? A esta estructura, a esta sociedad tan inequitativa y con tanta injusticia. ¿A qué vamos a adaptar? ¿No será mejor hablar de desarrollar el potencial humano, bla, 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 en lugar de adaptación? ¿Tiene que ver el lenguaje que usamos o no tiene que ver con nuestras acciones? Claro que sí tiene que ver. Bueno, pero en este contexto van haciendo el trabajo social y los trabajadores sociales aquí en el estado de Chihuahua. En 1969, en conversaciones con Lili, con toda esta herencia, en 1969, la Universidad Femenina integra la oferta educativa de trabajo social. Así venía el trabajo social. Y como aquí es frontera, pues principalmente Su Majestad el Caso. Y el caso a una usanza de desprendimiento de la estructura social. Muchas veces el caso desprendido de la familia, del contexto, etc. Esto tan criticado fue por el movimiento de reconceptualización, que es un movimiento de origen latinoamericano. Entonces, en Chihuahua estaba la Escuela de Trabajo Social de Chihuahua, estaba el Instituto Femenino de Chihuahua, 2 escuelas. Después el Instituto Femenino desaparece porque le tuvieron miedo a la reconceptualización, y en 1969, aquí en Ciudad Juárez, nace el trabajo social institucionalizado en la escuela de la Universidad Femenina con la señora Gracia, ¿no? Gracia Ordóñez. Perdón. Gracias. Perdón. La señora Chávez Calderón. Sí, que es... bien. Gracia Pasquel de Chávez Calderón. Entonces, que nos tocó también contar con su amistad, y una persona fuera de serie, igual que Guadalupe Sánchez de Araiza, muy sui generis, y la señora Chávez Calderón muy metida en el ámbito de la cultura. Bueno, entonces estos inicios del trabajo social aquí en Ciudad Juárez van teniendo que ver también con este presente, porque posteriormente viene esta carrera que tenía la Universidad Femenina, vienen a integrarse al nacimiento de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como lo mencionaba la maestra Adriana, y bueno, y lo demás es historia. Ahorita tienen una escuela pujante, muy diferente, con un gran potencial por ser universitaria, etc. Y con algunas observaciones hechas aquí por la maestra. Entonces, ¿qué sucede ante esto? ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Qué está pasando en Chihuahua? ¿Qué está pasando por acá?
¿Qué sucede? Aquí, la transnacionalización de la economía en los años 60 irrumpe en el escenario la maquila. Y la maquila traía aparejado empleo, básicamente, pero también muchísimos problemas, que yo por ahí los digo en una publicación. Ante este trabajo social, que no tiene ni olor, ni color, ni sabor a pueblo, sino que a veces tenía el olor a lavanda o algún otro perfume, si muy bien nos iba. Este trabajo social es cuestionado y viene el movimiento de reconceptualización como el origen de un trabajo social reflexivo y crítico que debe de integrarse y que busca la integración a la ciencia social. Y se integra la ciencia social como un movimiento que cuestiona todo lo foráneo a América Latina. Y el cuestionamiento fuerte de la reconceptualización fue al imperialismo norteamericano, el imperialismo yanqui, muy fuerte. Y también a todo lo que nos venía de allá, porque toda la literatura que usábamos provenía de Estados Unidos, sin adecuación a nuestras realidades o con escasa adecuación. Claro que en el país también en estos tiempos existieron libros, principalmente desde el trabajo social parajurídico, que parece que vuelve por sus fueros, y desde el trabajo social paramédico. Recuérdense también que la primera escuela de trabajo social en América Latina fue en 1925, la escuela Dr. Alejandro del Río, que era un médico. Y aquí los médicos Saavedra y el doctor Bermúdez fueron figuras eminentes en el trabajo social y claro que les debemos literatura. Entonces surge la reconceptualización como una utopía de la esperanza por un porvenir más justo y equitativo. Necesitaríamos mucho tiempo para hablar de la reconceptualización y aquí únicamente destacaré la influencia de Paulo Freire y sus obras pedagógicas como la educación como práctica de la libertad. Fíjense ustedes, planteábamos la educación como práctica de la libertad. Y el otro libro de Freire, también muy leído por trabajo social, fue Pedagogía del oprimido. ¿Hacia quién dirigíamos nuestras acciones? Hacia los oprimidos. Esa era la identidad que buscábamos. Y la identificación. Alguien dijo, ¿qué sucedería si no hubiera pobres? ¿Cómo les debemos a los pobres? Esta profesión les debe mucho a los pobres. Entonces, la reconceptualización tiene este cuestionamiento crítico. Hoy lo acaban de decir en esta o en otras palabras. Parece que el compromiso se ha enfermado. Algo pasa en el compromiso. Sin embargo, nada es eterno. Y donde hay explotación y donde hay injusticias, hay resistencia. Hay un nuevo momento y hay redefiniciones. Ya no es la reconceptualización. Pasamos a otro México. Hoy el trabajo social habla más de procesos sociales que se generan junto con los actores sociales. Y en mucho análisis en relación a una visión superadora del contexto en su externalidad, en lo externo. Como decía la maestra Adriana, no únicamente el trabajo social hacia adentro, sino el trabajo social afuera. Nosotros hemos discutido ambas tesis, como lo mencionaba hace un momento, la tesis exógena y la tesis endógena. Y bueno, hay discusión y yo creo que una y otra nos han dado bastante herramienta y hay por dónde buscarle todavía. Entonces, ¿pero qué pasa en este contexto nuestro? El contexto de la globalización. Se han transformado las tres referencias básicas que estructuraron las relaciones Estado, sociedad, economía. La familia ya no es la misma. El contrato de la ciudadanía en sus dimensiones política, civil y social ya no es lo mismo. Entonces, hoy está plenamente instalada una nueva cuestión social. Una nueva cuestión social en la que hay miedo a participar. Una nueva cuestión social en la que existe el miedo a quedar sin trabajo, sin casa, sin la beca, el miedo de participar y opinar diferente a lo hegemónico. Así surgen comportamientos de sumisión y desesperanza.
porque es mejor eso que perderlo todo. Y es mejor no perder el trabajo, contar con el trabajo, que luchar en contra de ser explotado. Muy claro nos lo dice Carlos Montaño en sus tesis. ¿Qué más podríamos mencionar? Que la globalidad no únicamente es esto que nos han enseñado en lo económico y en lo social y todo lo que viene siendo el neoliberalismo. También nosotros podemos entender que la globalidad, y aquí se entiende mucho mejor, también incluye al narcotráfico internacional. Y entonces, ¿qué trabajo social vamos a desarrollar? ¿Qué trabajo social vamos a desarrollar en contextos como este de aquí de Ciudad Juárez? Cuando nosotros, según datos que tenemos, aunque siguen los homicidios y siguen los feminicidios, nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros planteamos que de 2008 a 2011 se presentan 9.322 homicidios. En 2010, los asesinatos de adolescentes y jóvenes desabarcan, los feminicidios, los robos en todos sus tipos, el secuestro, la extorsión que llevan al abandono de la ciudad. Una gran cantidad de desplazados. La colega y amiga Leti López, que nos faltó por ahí de mencionar, la colega y amiga Leti López nos lo dice poéticamente. Desearíamos y deberíamos de luchar por volver a la paz, al Juárez de antaño. ¿Qué más podemos mencionar? Que a otros que han trabajado en estos ambientes, en este contexto, le han dado el nombre de miedo social. Miedo social. Y para desgracia de los jóvenes, se incrementa el narcomenudeo y las adicciones. Se vive y se conoce el miedo social, y con ello el deterioro de los comportamientos de confianza. Los jóvenes y familias se repliegan al interior y a la frivolidad del mundo digital. No se habla de una sociedad acomodada en la placidez y acomodaticio de la sociedad líquida, como lo diría tal vez Bauman, sino que aquí la sociedad, además de hacerse líquida, se hace tormentosa. Aquí adquiere otra connotación, adquiere un ingrediente destructivo, caótica, y tal vez en este esquema caótico encuentre la clave de su reconstrucción y en entender que lo social es la respuesta. El reto es convertir o de construir el miedo social en nuevas fortalezas, que las hay. Y aquí es donde también nos decimos muchas cuestiones. Esto requiere de estudio, requiere de ir dejando lenguajes como aquellos lenguajes románticos de la esencia, del amor, de la virtud, de la genialidad, de la honestidad, de lo profundo, de lo desconocido, pero también ir dejando los lenguajes de la modernidad, de la ciencia, de lo objetivo como lo máximo, de la verdad del científico, de los expertos, porque nosotros no somos los expertos en la problemática. El experto son los que tienen los problemas. Nosotros somos facilitadores. Ir dejando esto de la realidad, de lo observable, de lo medible, de lo respetable, de lo contable, e ir adentrándonos en esto que nos permite más entrar en lo incierto, en la multiplicidad de verdades, en la multiplicidad de voces, en la multiplicidad de posturas, en las creencias, en las opiniones, en los motivos, en el sentido de la gente, en sus voces, para encontrar junto con ellos los significados. Pero bueno, todo esto no está a un lado de la criticidad. También, tanto la modernidad como la posmodernidad son aparatos del sistema capitalista. Son motores del sistema. Entonces aquí es donde uno tiene, como decía aquí el compañero Esteban, aquí tiene uno que ser muy listo e ir buscando hacia dónde va el asunto y hacia dónde van los cuestionamientos a nuestro trabajo y con quienes trabajamos. Bueno, no sé cómo vaya con el tiempo. Entonces hoy decimos que básicamente diremos que
hay continuidades y rupturas. Que la política social escojamos la política social del pasado o la democracia participativa. Pero para la democracia participativa se requiere educación social. Y hablo de educación social en la historia, en lo que vivimos. Las viejas instituciones reproductoras de lo mismo o los nuevos escenarios, lo que no quiere decir abandonar las viejas instituciones, sino enfatizar en los nuevos escenarios. El regreso a su grupo comunidad o el abordaje crítico de la cuestión social y prácticas alternativas. El método de la rigidez o la flexibilidad de los paradigmas interpretativos. Las competencias laborales del mercado o las competencias académico-críticas que van más allá del mercado, incluidas las de los sectores populares, para evitar ser abusado, excluido, dominado o explotado cuando no se es rico ni poderoso. El trabajo con representantes barriales o comunitarios o la implementación de una pedagogía social que conduzca a reformas o planteamientos participativos. La neutralidad valorativa o el compromiso social, también hoy llamado el sentido de la misión. Bueno, y para cerrar esto, únicamente mencionaré la gran necesidad de apertura. Apertura en todos los sentidos. Apertura para saber que la familia no es la misma. Apertura para entender el diálogo con el otro. Apertura para entender el contexto. Apertura para cambiar. Y cuando me refiero a la apertura, en todos los sentidos, es para cambiar, no para conservar lo mismo y lo mismo. Y entonces decimos que no es necesario hoy nuevas miradas que permitan mantener y profundizar el principio de contradicción. Que no es necesario hoy promover el uso de la tecnología saliéndose de su frivolidad. Entender los gestos significativos y la comunicación no verbal. Saber poner la teoría entre paréntesis y comprender el fenómeno. Aprender la cultura y lenguaje de los pobladores. Reconocer los nuevos actores sociales. Negar la falsa neutralidad valorativa. Comprender la distinción entre los valores universales y los valores en controversia. Construir la intervención profesional con pleno respeto a los derechos humanos. Última transgresión. Que tengo en el tiempo. Última transgresión. Nos hemos pasado el tiempo en decir que somos libres. Y hemos hablado de la libertad y la libertad de sexo, la libertad como país, la libertad desde todos los enfoques posibles. Y sin embargo, ha habido una liberación de fuerzas, ha habido una liberación de la mujer, del niño, de lo sexual, de lo adulto, de todo ha habido una liberación. Ha habido una orgía total de lo real, de lo racional, de lo sexual, de la crítica y de la anticrítica. Hemos recorrido todos los caminos. ¿Qué hacer después de la orgía? Sin perder el amor. Muchas gracias. Agradecemos mucho la valiosa ponencia de nuestro Domingo Reto Maldonado. Para concluir con esta mesa de análisis, en un primer momento cedemos la